Ok. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues estamos en nuestra cuarta sesión de El derecho a la pereza de Paula Ferg. Nos quedamos la vez pasada en esta cuestión de que los ricos tienen mucha gente a su servicio, ¿no? Tienen personal doméstico, jardineros, gente que les hace el mantenimiento, guardias de seguridad, escoltas, pero todo eso no sirve al desarrollo de un país, o sea, no fructifica, no es algo productivo, ¿no? No va a la economía productiva. Entonces, es lo que nos decía Paula Ferg. Ahí nos quedamos en la página 28, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, Sí, eso sí, fue lo sí. que vimos la vez pasada. Y dice, a ver, voy a leer esta nota, ¿no? La nota 48. Dice, la proporción en que la población de un país esté empleada como doméstica al servicio de las clases acomodadas indica su progreso en riqueza nacional y en civilización. Esto es un libro escrito en 1848. Dice Gambetta que negaba la cuestión social desde ya. No era el abogado menesteroso del café Procop. Se refería sin duda a esta clase doméstica siempre creciente cuando reclamaba el advenimiento de las nuevas capas sociales. Esto es una nota aquí del texto, la nota 48, ¿no? Ahora dice, vamos a seguir leyendo. Una vez acurrucada en la pereza absoluta y desmoralizada por el goce forzado, la burguesía, a pesar de los males que le acarreó su nuevo estilo de vida, se acomodó en él, mirando con horror desde entonces todo cambio. Las miserables condiciones de existencia aceptadas resignadamente por la clase obrera y la degradación orgánica engendrada por la depravada pasión del trabajo aumentaron aún más su repugnancia por toda imposición de trabajo y cualquier restricción de goces. Y precisamente entonces, sin tener en cuenta la desmoralización que como un deber social se había impuesto la burguesía, los proletarios se propusieron imponer el trabajo a los capitalistas. Ingenuos, tomaron en serio las teorías de los economistas y los moralistas sobre el trabajo y se obstinaron en llevarla a la práctica, imponiéndola a los capitalistas. El proletariado enarboló la divisa: quien no trabaja, no come. Lyon, en 1831, se sublevó al grito de morir combatiendo o vivir trabajando. Los federados de marzo de 1871 declararon que su rebelión era la revolución del trabajo. A estos desencadenamientos de bárbaro furor, destructores de todo goce y de toda pereza burguesa, los capitalistas no podían contestar más que con la represión feroz, pero sabían que aunque habían podido sofocar estas explosiones revolucionarias, no habían ahogado en la sangre de sus gigantescas masacres la absurda idea del proletariado de querer imponer el trabajo a las clases ociosas y saciadas. Y solo con el fin de alejar este peligro, la burguesía se rodea de pretorianos, policías, magistrados y carceleros mantenidos en una improductividad laboriosa.
Ya no se puede tener ilusiones sobre el carácter de los ejércitos modernos. Se mantienen permanentemente con el único fin de contener al enemigo del interior. Por eso se construyeron los fuertes de París y Lyon, no para defender la ciudad contra el extranjero, sino para aplastarla en caso de revuelta. Y si se quiere un ejemplo que no admita réplica, citaremos al ejército de Bélgica, país jauja del capitalismo. Su neutralidad está garantizada por las potencias europeas y sin embargo su ejército es uno de los más fuertes proporcionalmente a su población. Los gloriosos campos de batalla del valiente ejército belga son las llanuras del Vorágine y del Charleroi en la sangre de los mineros y de los obreros desarmados. El oficial belga bautiza su espada y gana sus charreteras. Las naciones europeas no tienen ejércitos nacionales, sino ejércitos mercenarios. Protegen a los capitalistas contra el furor popular que quisiera condenarlos a 10 horas de mina o de hiladora. La clase obrera, al encoger su vientre, ha desarrollado desmesuradamente el vientre de la burguesía, condenándola al sobreconsumo. Para ser aliviada en su penoso trabajo, la burguesía ha retirado de las clases obreras una masa de hombres mucho mayor a la que queda consagrada a la producción útil y la ha condenado a su vez a la improductividad y al sobreconsumo. Pero este rebaño de bocas inútiles, a pesar de su voracidad insaciable, no alcanza a consumir todas las mercancías que los obreros, embrutecidos por el dogma del trabajo, producen como maniáticos, sin quererlas consumir y sin pensar siquiera si encontrarán suficientes personas para consumirlas. Ante esta doble locura de los obreros, de matarse trabajando con exceso y de vegetar en la abstinencia, el gran problema de la producción capitalista no es ya el de encontrar productores y de duplicar sus fuerzas, sino de descubrir consumidores, excitar sus apetitos y crearles necesidades ficticias. ¿Cómo la ves? Lo que pasa actualmente, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo ves lo que acabamos de leer, ¿no? Como, a ver si quieres dar una reflexión de lo que acabamos de leer. Te escucho mientras comparto en el grupo de Entonces, WhatsApp este link. Adelante. claro. Sí, pues justo lo platicábamos, creo que es no un cierto repetitivo, pero sí, o sea, que nos queda claro. Y siempre lo hemos analizado así, de justo los medios de comunicación son los que te venden las cosas que tú debes de comprar, que tú necesitas, ¿no? ¿Quién maneja todos esos medios? Los empresarios, los que te venden la idea de que si tienes esto eres exitoso, de que necesitas comprarte tal cosa o tener tal marca. Eh, Ellos mismos no las van creando. Nosotros estamos trabajando como para vivir consumiéndoles y pagando literal renta, ¿no? De un teléfono, de un auto, no sé, cosas que no pueden ser totalmente nuestras, por ejemplo, una casa, ¿no? Para poder comprarte una casa, pues está pesado. Ahorita lo que hacen es rentas, rentas, rentas. Entonces tienes que pagar, tienes que mantener como un estatus. Y eso ya nos los metieron a todos. Y pues poca gente es la que dice, no, no me meto dentro de este círculo. Y pues la mayoría sí se la compró. De que, si trabajo y tengo ciertas cosas, soy una persona exitosa. Y así es como vivo. Es como que esa maña donde nos han envuelto y pues nos han mentido para seguir haciendo más ricos al rico y nosotros
seguir siendo más pobres. Sí, exacto, muy bien dicho. Lo que también se plantea y hay que entender, por ejemplo, vamos a hacer aquí un análisis de lo que está planteando Paula Ferga en el texto con nuestra realidad. Si nosotros nos vamos al presupuesto, ¿cuánto es el presupuesto? De 9 billones aproximadamente. ¿Cuánto se destina al pago del sector público? ¿Cuánto se lleva? Se lleva aproximadamente, las pensiones se llevan 1 billón, casi 1 billón, 800,000, casi 1 billón. Y el sector público se viene llevando 1 billón igual. ¿Por qué se lleva tanto el sector público, no? Pero luego te vas y dices, a ver, hay trabajos de limpieza y guardias de seguridad, siempre hay, ¿no? Son los trabajos que son una chinga, los que están mal pagados, no tienen seguridad social, te corren cuando quieren, no te dan aguinaldo, no te dan nada, ¿no? Si te dan seguro con el mínimo es mucho, ¿no? Pero ¿qué producen? O sea, con todo respeto, ¿no? Siempre, o sea, no estamos discriminando o atacando al oficio, ¿no? Pero no es una actividad que es necesaria, sí, pero no entra, o sea, no va a generar un cambio, ¿no? También que estés en una pinche oficina ahí sentado tampoco produce mucho, ¿no? Los oficinistas y todo el pedo, güey. O sea, tampoco producen tanto, ¿no? No es una actividad que entra en el terreno de lo que va a desarrollar un país, ¿no? Pero sí es una actividad necesaria, ¿no? Entonces, lo que Paula Ferg dice es, bueno, ¿por qué una persona, vamos a poner, siempre pongo el ejemplo de Salinas Pliego, ¿no? Pero vamos a poner Slim, tiene 100,000 millones, ¿para qué los quiere? ¿No? Y del otro lado, tienes a miles de personas, lo que tú acabas de decir, sin casa, sin seguridad social y comiendo un día, otro día no. Entonces, ahí tenemos que replantearnos nosotros el problema. O sea, ese siempre va a ser nuestra crítica para que nosotros empecemos ya a pensar, ¿no? El texto gira casi en torno al mismo tema, pero al menos en esto que acabamos de leer, siento que él ya se pone un poquito más, Paula Ferg, más contundente, ¿no? En esta parte. Entonces, eh, habría también que ver, por ejemplo, por qué hay gente que, que no que no está trabajando actualmente, ¿no? O sea, no trabajan, Salinas Pliego no trabaja, Slim no trabaja, o sea, contar dinero no es trabajo. Y ellos están siendo los millonarios, ¿no? De este país. Y ya si nos vamos al mundo, Jeff Bezos, Elon Musk, todos ellos, ¿por qué tienen que existir ricos, no? O como decía Marx en otro texto que se llama Salario, Precio y Ganancia, que dice, bueno, hay un salario mínimo, pero ¿por qué no hay un salario máximo, no? Entonces, ahí él se hace esa pregunta y así nosotros deberíamos hacernos esa pregunta. O sea, eso es lo que está planteando en el fondo, a mi entender, es lo que plantea Paula Ferg. Y nosotros pues estamos bien pericos
con todo respeto, porque pues nos educaron en una educación neoliberal. Desde la escuela te dicen, no, es que hay que ser competitivos, tienes que aprender esto, tienes que aprender aquello para que tú tengas más dinero. Hasta los propios padres, ¿no? Te van educando en eso. Resulta que pues llegas a una edad como 30 años y te das cuenta que no, que ya valiste, que no depende de eso, ¿no? O sea, no necesariamente depende de eso. Y si vas a estar trabajando 10, 12 horas por un salario que no te alcanza ni para comprar una vivienda, pues entonces, ¿qué sistema tenemos, no? O sea, eso deberíamos cuestionarnos nosotros. Eso no lo está arreglando el gobierno actualmente. O sea, eso no está así fuera de la lógica. ¿Por qué? Porque toca los intereses del sistema capitalista. Y el gobierno actual, que sí es cierto, está haciendo cosas, lo estamos apoyando desde la posición crítica, ¿no? O sea, somos críticos, apoyamos la reforma al Poder Judicial por X o Y razones, ya las sabemos, hay muchas razones, pero somos críticos en cuanto a que no ha sido contundente, ¿no? Con el poder económico y lo estamos viendo. Entonces, nosotros, hay otra parte que aquí decía Paula Fer, eso de que quien no trabaje no coma. Eso estuvo en la constitución de la Unión Soviética, cuando la Revolución Rusa estaba en la constitución y estaba en la constitución. Entonces, ¿por qué, qué planteamiento? A mí esa frase en lo particular se presta a una interpretación muy como que de ambos lados, ¿no? Los burgueses la utilizan, pero realmente lo que quiere decir es que ellos, o sea, el que no trabaje no va a comer, pero se está refiriendo a los burgueses, ¿no? No al que está en el desempleo y no se les da una oportunidad de un trabajo, ¿no? Se le da trabajos así esporádicos. O sea, sí hace sus, como les llaman acá, sus chambitas y esto y el otro, pero no le das una garantía a esa persona, ¿no? O sea, no le das una garantía de seguridad, no se la estás dando, ni de desarrollo. Entonces, ahí es lo que está planteando Paula Fer. Vamos a seguir leyendo, a ver, sigo. Dice, mm, dice, a ver, ¿dónde me quedé? Ah, pero Como este los rebaño de, ¿dónde me quedé? abajo, ante esta doble locura de los obreros de Ah, matarse, y luego aquí, sí, aquí, aquí. como los obreros europeos. Ante esta doble locura de los obreros de matarse trabajando con exceso y de vegetar en la abstinencia, el gran problema de la producción capitalista, eso ya lo había leído, no es ya el de encontrar productores y duplicar sus fuerzas, sino descubrir consumidores, excitar sus apetitos y crearle necesidades ficticias. Exactamente, porque el sistema actual lo que está generando, por un lado, es un chingo de mercancías, pero no hay quien las compre, ¿no? Entonces yo a veces lo veo, ¿no? Normalmente uno como hombre no quiere comprar tantas cosas, ¿no? Pues ya esa madre no es necesario, ¿no? O sea, siempre así como que, eso no es necesario. No, eso no. Pero, o sea, lo vemos en los zapatos, ¿no? De zapatos de hombre hay como 3 diseños y ya, ¿no? O sea, es así. De mujeres hay como 100 y en ropa igual. Entonces, claro, ahí también es una crítica. Y sería interesante ver por qué, ¿no? O sea, la mayoría de las de cosas está hecha para las mujeres, ¿no? Porque son las que más consumen en cierta forma, ¿no? No es que los hombres no consuman,
o a lo mejor no consumen lo mismo. Habría que hacer una investigación de eso. Pero si yo me voy así a lo que veo, veo más cosas para mujeres que para hombres. O sea, veo más variedad en mujeres que en hombres, ¿no? Para que compren más, para que consuman más. Entonces, y claro, también en los hombres hay ciertas cosas, pero vamos a poner que se esté excitando los apetitos de los seres humanos para que luego no me salgan con que soy un pinche machista y porque seguramente así o sea, lo pueden malinterpretar, ¿no? Lo que estoy diciendo. Entonces, el sistema quiere que consumas porque hay una sobreproducción, ya no busca dónde poner sus mercancías. Lo vimos en el texto de trabajo asalariado y capital, ¿no? ¿Cierto o no? Sí, te acuerdas que Sí, lo vimos, ¿no? sí, justo cuando íbamos Entonces, leyendo. ajá, exacto. Entonces, vamos a continuar leyendo, como los obreros europeos, temblando de frío y de hambre, se niegan a vestirse con lo que han tejido, a consumir el vino que han cosechado, los pobres fabricantes se ven obligados a correr a las antípodas en busca quienes quieran vestirlos y beberlos. Se cuentan por centenas de miles de millones los valores que exporta anualmente Europa a los cuatro vientos por no saber qué hacer con ellos. Pero los continentes explorados no son lo suficientemente vastos. Se necesitan países vírgenes. Los fabricantes de Europa sueñan de noche y de día con el África, con el lago del Sahara, con el ferrocarril del Sudán. Siguen con ansiedad los progresos de los Livingstone, los Stanley, los Du Chaillu, los de Brazza. Escuchan boquiabiertos las maravillosas historias de estos viajeros valerosos. ¿Qué de, qué de maravillas desconocidas no encierra ese continente negro? Campos inmensos están cubiertos de dientes de elefantes, ríos de aceite de coco corren sobre lechos de arena de oro. Millones de culos negros, desnudos como la cara de Dufauré o de Girardín, esperan los géneros europeos para aprender la decencia, las botellas de aguardiente y las Biblias, para conocer las virtudes de la civilización. Ahí hay que decir que, bueno, Paula Fer que está hablando irónicamente y dice, no, las Biblias para aprender las virtudes de la civilización, ¿no? Porque pues prácticamente no les va a enseñar, pues, o sea, los va a adoctrinar, ¿no? Dice, bueno, el sistema tiene que buscar lo que pasó con nosotros, ¿no? O sea, la llegada de los españoles fue una invasión de un territorio y lo estamos viendo en el otro texto, el de el origen de la familia de Engels, ¿no? Que cortó el desarrollo que teníamos o a lo mejor íbamos a seguir así en ese desarrollo que traíamos y que a lo mejor pues iba, no sabemos, a ser mejor. No, eso no lo podemos nosotros definir. Lo que sí era mejor es de, como dije, ¿no? Las comunidades originarias en cierta forma no dejaban morir a su gente, ¿no? Entonces había como que un sentimiento más de clan, de solidaridad, que el que hay ahorita en el capitalismo, ¿no? Entonces, ahí ese sería digamos, el planteamiento. Por eso, cuando dice Paula Fer, bueno, tienen que buscar nuevos territorios. ¿Por qué? Porque el capitalismo genera sobreproducción y de ahí pues va a generar crisis, ¿no? Es lo que está diciendo. A ver, vamos a seguir leyendo. Dice, a ver, vamos a leer esto. Es una nota. Dice, dos ejemplos. El gobierno inglés, para complacer a los campesinos de la India, quienes a pesar de las hambres periódicas que asolan el país,
se obstinan en cultivar la amapola en vez del arroz y del trigo, ha tenido que emprender guerras sangrientas para imponer al gobierno chino la libre introducción del opio indiano. Los salvajes de la Polinesia, a pesar de la mortandad que fue la consecuencia de su nuevo estilo de vida, tuvieron que vestirse y embriagarse a la inglesa para consumir los productos de las destilerías de Escocia y los tejidos de las fábricas de Manchester. Bueno, pues aquí nos está poniendo unos ejemplos. Vamos a seguir la lectura. Mas todo es inútil. Burgueses que se empachan, clase doméstica que supera a la clase productora, naciones extranjeras y bárbaras que se inundan de mercancías europeas. Nada puede acabar con las montañas de productos amontonados, enormes como las pirámides de Egipto. La productividad de los obreros europeos desafía todo consumo, todo derroche. Los fabricantes enloquecidos ya no saben qué hacer, viéndose en la imposibilidad de encontrar suficiente materia prima para satisfacer la desordenada y depravada pasión de sus obreros por el trabajo. Ciertos industriales compran jirones de lana sucia a medio pudrir y fabrican con ella un paño llamado Renaissance que dura tanto como las promesas electorales. En Lyon, en lugar de dejar a la fibra de la seda su pureza y su flexibilidad natural, se la recarga de sales minerales que la hacen más pesada, mucho más frágil y de menos uso. Todos nuestros productos son alterados a fin de facilitar su salida y abreviar su existencia. Nuestra época será llamada la edad de la falsificación, como las primeras épocas de la humanidad recibieron los nombres de edad de piedra y edad de bronce, por el carácter de su producción. Ahí, ese es un tema súper importantísimo, súper importante de la edad de la falsificación. O sea, yo creo que ese concepto lo tenemos que retomar nosotros, porque ahorita lo vemos, ¿no? Los celulares duraban 5 años, 6 años, 10 años. Los autos duraban 20 años, duran 4 años. Las computadoras duraban 10 años, 12 años, duran 3, 4 años ahora, ¿no? Todo se está haciendo más desechable, 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 desechable. Sí, claro, y para Y encontrar refacciones de diferentes tipos, por ejemplo, lavadoras, refrigeradores, o sea, ya las refacciones ya no hay, mejor cómprese uno nuevo. exactamente, exacto. Y luego la otra estupidez que hacen las grandes empresas, bueno, estupidez para nosotros, pero para ellos les deja más dinero. O sea, hacen celulares sin entrada de audífonos de cable, sin memoria externa, y tienes que comprar una en la nube, tienes que comprar un adaptador si le quieres meter el audífono de cable, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando antes Todo en conjunto. Pero es lo que se hacía veíamos en todo el en libro conjunto. anterior, que entre los empresarios se ponen de acuerdo para apoyarse mutuamente, pero pues darle en la torre al consumidor o a nosotros como tal, como el pueblo. Porque pues se vuelven herramientas totalmente necesarias y pues hay que ponernos al día. Exacto, sí, de hecho, mira, o sea, este tema casi no se toca. Yo que he estado en los espacios, yo sí lo he tocado como 2, 3 veces, pero casi nadie lo toca. Por eso se llama obsolescencia programada, ¿no? Y es una de las maneras en las que te están sacando dinero del bolsillo sin que nos demos cuenta, ¿no?
ya todos asumen de que ya nada dura como antes. Yo me acuerdo, ¿no? Mi tía que falleció, ellos vivían en una casa de esas estilo, vivían en el centro, ¿no? De una ciudad, de aquí del sureste, pero era como ese tipo de casas coloniales, ¿no? Tenía como 80 años, 100 años, no sé, ya era del abuelo y desde esa época, ¿no? Entonces un día me dice mi tía, me dice, no, mire esa llave, era de esas llaves antiguas, ¿no? Como de hierro, ¿no? No sé qué material era. Me dice, esa llave tiene 50 años, me dice. Y entonces yo agarré y yo pensé que no servía, o sea, yo siempre llegaba a su casa y dije, no, esa pinche llave, no, eso está de adorno ahí, no lo pudieron quitar. Pero para mi sorpresa, la abro y sirve, ¿no? O sea, y funcionaba, ¿no? Este tipo de llaves antiguas. Ahorita de las pinches llaves que pones ya están llenas de sarro. Antes era tubería de cobre, ¿no? Ahorita es tubería de PVC, todo jodido. Porque el cobre pues subió de precio, ¿no? Entonces ponen, eh, no se ensarraba tanto el de cobre, ¿no? Como se ensarran estos. O sea, y pudiéramos poner mil ejemplos, pero nadie hace ni una chingada. O sea, en las casas, ¿no? Tú que te sabes más de eso, pues tú lo ves, ¿no? Pinches materiales de 3 pesos que utilizan, de ya están haciendo casas desechables, ¿no? Hay un güey que está trayendo casas de China a 350,000, 400,000 pesos, que son hechas con PTR y ¿cómo le llaman ese material? O sea, yo esas casas las veo y digo, no van a aguantar ni 4 años. Sí, Son sí, tienes que desechables volver a comprar. y tienes que volver Totalmente a comprar. Pero desechable todo. eso es lo que quieren hacer. O sea, el capitalismo está pensando en cómo romperte el alma y que tú gastes más. O sea, en lugar de hacer algo durable y que funcione y dure más para que tú trabajes menos, no, vamos a hacer lo que dice Paula Fer. Vamos a hacer que dure menos y que estos güeyes sigan trabajando y trabajando para nosotros. Y nosotros sigamos aumentando nuestras ganancias, nuestras ganancias, nuestras ganancias. Entonces, es una locura. Y el gobierno tiene, en Europa, ya ves, en el Parlamento Europeo se hizo una ley contra iPhone y por los cargadores, porque decían que se utilice el mismo cargador en cada modelo que están sacando, ¿no? La misma entrada. Ellos lo que estaban haciendo era cambiar el cargador, ¿no? El tipo de cargador para ganar más lana, para que tengas que comprar el cargador aparte. Los celulares traían audífonos, traían cargador, traían un chingo de cosas. Hasta regalos te traían hace años. Ahorita y el consumo, vamos a poner el ser humano, ya ni lo voy a poner como ser humano porque es obvio que no somos seres humanos para ellos. El consumidor no dice ni madre. Incluso hay güeyes que lo justifican, ¿no? Y dicen, no, 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 es que está bien, cabrón. O sea, incluso ya hemos llegado a ese grado, lo que dice Paula Fer, hay gente que quiere trabajar más, ¿no? O sea, en su estupidez quiere trabajar más. Entonces, yo pues ya a veces digo, puta, o sea, ¿qué hago con esa gente, cabrón? O sea, ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada con ellos, no los vamos a poder salvar y nadie los puede salvar más que nosotros, o sea, solo nosotros nos podemos salvar, nosotros mismos, si queremos. Pero ya el planteamiento para nosotros, ya para ir cerrando, eh, hoy no nos vamos a, porque mañana es lunes y luego pues, tienes que ir
¿cómo se llama? A la escuela y todo ese rollo. Entonces ya vamos cerrando, ¿no? Pero lo que sí es interesante retomar eso, ¿no? Anotarlo y si puedes, anótalo en tu libreta. Sí sería bueno que tengas, por ejemplo, bueno, creo que la tienes, ¿no? Una libreta donde hagas Sí, sí, tus sí. anotaciones. Entonces puedes anotar esto como, ahí le pones, ¿no? Edad de la falsificación. Y entonces empiezas a investigar sobre la obsolescencia programada, sobre muchos cosas, ¿no? Que hacen las empresas para obtener más ganancias en perjuicio de nosotros como consumidores en este caso, ¿no? Si nos ponemos en los términos de ellos. Entonces, no sé, a ver, cuéntame, ya hablé demasiado, pero tú dime algo, ¿no? Dime qué piensas de lo que vimos hoy. Sí, pues en general eso, esto está, a mí la verdad es que sí me agradó mucho este libro, es así muy fácil de leer, está muy explicado, ya quien no lo entienda, pues yo digo, a lo mejor una orientación le hace falta para que pues pueda lograr ver lo que hace el capitalismo, ¿no? Cómo nos mantiene, eh, también lo que decíamos de que la sobreproducción, nos estamos acabando los recursos eh, y a un alto precio. O sea, creo que eso lo hablábamos la semana pasada o hace 15 días, de las personas que más tienen que perder son justamente los empresarios. Todo, o sea, el medio ambiente, cómo se está manejando, cada vez estamos peor, no tenemos suficiente agua, no tenemos suficientes recursos porque justamente son finitos, creo que no se han dado cuenta de eso. Y, y eso de la sobreproducción, al final de cuentas, quienes tienen un mejor sueldo o quienes tienen mejor estatus, consumen y son los que contaminan, pero los que realmente tienen nada, absolutamente nada, que en este caso podemos poner un ejemplo, África. El mundo se contamina igual por todos lados, pero quienes no han contribuido a esa contaminación, pues qué, y los que realmente contaminan, por ejemplo, lo que platicábamos de Jeff Bezos, que cuántas veces viajó en su jet privado y de cuánto consumo de gas, cuánta contaminación provocó, y al final de cuentas los más pobres no contribuyeron nada, igual se joden, igual se le está acabando su planeta. Entonces es algo como que para razonarlo y poder hacer algo a favor de. Es como hace rato tuvimos una reunión ahí en Google Meet, ¿no? Con otros compañeros, ellos son de aquí. Interesante, ¿no? Pero alguien preguntó, ¿y qué es una economía socialista, no? Entonces yo más o menos contestaba, yo creo que con eso pudiéramos cerrar. Ah, hoy sí que a grandes rasgos podemos decir que la economía capitalista pues se basa en qué es lo que le deja ganancias a ellos, ¿no? Entonces puede haber una comunidad sin agua, sin luz, pero como no es negocio, como dijo Salinas Pliego una vez en una entrevista, no, pues es que, ¿por qué no pongo un banco en un pueblo? Porque no es negocio, dijo, ¿no? Entonces que se chingue. Y López Obrador dijo, bueno, vamos a ponerles bancos ahí para que no tengan que estar viajando a cobrar y puedan recibir transferencias y todo ese rollo. Porque ya perdías tiempo y dinero en estar viajando, ¿no? Por ejemplo, ahí en Campeche, de un pueblo a Campeche, pues ya perdiste 300 pesos en ir, ¿no? Porque pues, te cobra como 45, 55 la combi y de ida y vuelta. Y si te tomas un refresco o algo, pues, si hay un chingo de calor, seguramente te vas a tomar un refresco o algo, un agua y desayunar algo, no sé, o sea, ya perdiste y pierdes tiempo, ¿no? El otro tema, bueno, ese mismo tema. Entonces, la economía socialista lo que haría es poner en el centro el bienestar del ser humano.
se produciría para satisfacer las necesidades del ser humano, ¿no? Entonces, en lugar de que estemos pensando cómo hacemos que las cosas estén más jodidas, tenemos que estar pensando cómo hacemos que las cosas duren más para que así trabajes menos, ¿no? También ese sería el Eso en un planteamiento. sentido como muy pequeño, porque si nos vemos un sentido pues más amplio, podemos ver las farmacéuticas, eh, la energía. Me acuerdo mucho de la idea que tenía Tesla, Nikola Tesla, respecto a la electricidad que iba a ser pues para todos y literalmente gratuita porque había encontrado un método, pero pues sí, siempre lo silencian para que ellos puedan seguir manejando ese negocio, no dándole un servicio bueno a las personas, sino solamente buscando su beneficio propio. Y lo peor de este caso, así como bien lo apuntas, es que si tú planteas estos temas, te dicen, no, es que es conspiranoico, te dicen, ¿no? Así te dicen, güey. Eres conspiranoico. Que eso es lo que utiliza el sistema, ¿no? Para cuando planteas algo y descalificarte de entrada, ¿no? Entonces, no, es conspiranoico, pero pues, las empresas, los grandes capitalistas no se reúnen para ver tu bienestar, ¿no? O sea, no dicen, mira, ¿qué le interesa? Ay, mira, este güey, Unidad Popular, queremos que viva mucho mejor, ¿no? Mira, está haciendo sus videos, está haciendo círculos de estudio, vamos a ayudarlo, ¿no? O sea, no están pensando en eso. Entonces se reúnen para precisamente para hacer que las cosas duren menos, para silenciar proyectos que sean benéficos para la humanidad y sacarles, extraerles capital a esos proyectos, ¿no? Entonces lo de Tesla es un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos que pudiéramos utilizar y yo siempre ando pensando y digo, ¿por qué no sé, por qué tenemos que pagar ciertas cosas, ¿no? Ese sería el planteamiento, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar ciertas cosas? O sea, ¿por qué tenemos que pagar ciertos recursos? Por ejemplo, el agua. Aquí el agua cuesta, la uses o no la uses, pagas 280 pesos. Pero como está privatizada y si un día no te diste cuenta y ¿cómo se llaman? Lo del baño, no me acuerdo cómo se llama. Se estás tirando el agua por ahí y como no lo ves, ya pagas 4,000, 5,000 pesos, les vale. En un mes. Y puedes estarlo pagando. Y mucha gente estaba así. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Se empezaron a cerrar las calles. La gente salió, cerró como 4 avenidas una vez, porque, y no tenían agua y les llegaba el recibo. Así de cabrón estaba el asunto. Así está el asunto. ¿Qué otra cosa pasó? Se hizo un referéndum, una consulta popular. Se ganó la consulta y no les han revocado la concesión. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial les dio un amparo a ese grado. Entonces, ¿a quién defiende el Poder Judicial? A los intereses económicos de los ricos. Entonces, esos güeyes que están ahorita marchando a favor del Poder Judicial, que es el más corrompido que hay de los tres poderes, es el peor. Pues están igual de corrompidos y si son trabajadores, pues es que también viven de la corrupción porque hasta las pinches copias te cobran en un juzgado, ¿no? O sea, terminas cuando no las deberían de cobrar, te las cobran, te cobran todo y le tienes que dar moches para todo si quieres que avance, ¿no? Y que camine el caso. Entonces ellos privatizaron la justicia e hicieron una justicia para los ricos.
Entonces sí, está bien que se los chinguen y ojalá y se los chinguen. Y si me están viendo, pues igual, que se los chinguen, porque no hay ya justificación a lo que están haciendo. Claro, otra cosa va a ser que el pobre tenga acceso a justicia. Eso es otro tema, o sea, eso no lo va a resolver la reforma. ¿Por qué? Porque el pobre, como está bien ignorante, es más, no sabe ni madre de leyes, y porque así lo quiere el sistema embrutecido trabajando 15 horas, lo que va a pasar es que va a volver, o sea, lo que sí vamos a poder hacer es de que si un güey está haciendo chingaderas, un juez, un magistrado, un ministro, pues cuando se vuelva a presentar, no lo vamos a votar, ¿no? Entonces ahí ese sería el voto de castigo que no tiene, que ahorita no sabemos nada de los jueces ni de los ministros, ¿no? O sea, ellos pueden actuar en la opacidad y no pasa nada. Nadie cuestiona sus decisiones, son el supremo poder conservador, dirían algunos. Entonces, yo en ese sentido veo bien la reforma. Tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Porque o sea, no es solamente una cuestión. ¿Quiénes le dan los amparos a las grandes empresas? El Poder Judicial. Y entonces, el Estado es un Estado que sirve a los intereses de los ricos. Lo vimos, lo estamos viendo en el origen de la familia, el texto de Engels, que no había estado en las primeras comunidades. ¿Por qué no había estado? Porque los problemas se dirimían en la comunidad, ¿no? Entre nosotros. Claro, ahorita es más grande, ahorita puta, ya te chocaron, ya. Y claro, ya hay más problemas y entonces se asume que no tenemos la capacidad de autoorganizarnos. Eso es lo que se asume y eso es lo que quieren, que nosotros estemos. Hay otro texto muy bueno de eso, fíjate que ahí luego te lo voy a mandar, creo que se llama La conquista del pan de Kropotkin, ¿no? Un anarquista que habla sobre cómo se organizaba, ¿no? En esa época la Cruz Roja y la chingada. O sea, ponía varios ejemplos de cómo se pueden organizar por la libre voluntad y está interesante, ¿no? Él es más de un planteamiento anarco-comunista, pero el texto está muy interesante y era una persona, era un científico, Kropotkin, ruso que sabía mucho, sabía bastante. Ya luego terminó su vida, digamos, un poquito como que siendo facho, ¿no? Pero eso le pasa a todos, eso nos va a pasar a todos, porque es difícil mantenerte en una postura durante mucho tiempo, es muy complicado. Pero sí hay quienes lo hacen, ¿no? Pero yo creo que sí luego van cambiando de posiciones algunos. Y le pasó a los grandes pensadores, ¿no? A excepción de Lenin, del Che Guevara, de Marx, Engels, Mao Zedong, y hay otra lista grande, ¿no? Trotsky pudiera estar entre los que pues, no cambiaron, ¿no? De posición, o sea, de su objetivo. Entonces, por eso son los más recordados, ¿no? De hecho, por eso son los más recordados. Entonces, para cerrar, ya estamos llegando a 11:11. Contigo cerramos? ¿Con qué quieres concluir? Lo que quieras decirnos, compañera. Sí, pues en general solamente gracias a los que nos ven, que nos sigan dentro de 8 días y el viernes con la otra lectura. Y pues creo que es muy claro este libro ya y esperamos que la próxima semana podamos concluirlo. Sí, mira, nos vamos a quedar en la página
Yo en la 31. Tú anota Sí. ahí la tuya. Mm, 31. Y nos falta poco, pero pues nos estamos llevando lento. No, no importa. O sea, nos estamos llevando lento, porque estamos haciendo el otro, el origen de la familia y la propiedad privada, que ese está un poquito más denso, más sí. complicado. Ese sí te genera un cierto nivel de decir, oye, eso es que espérate, no le entiendo qué está Mm, planteando, a verlo, ¿no? Porque es sí, algo sí, antropológico. Entonces, ese sí está un poquito más difícil. Este es como que más leve, y sí. el origen de la familia es necesario. O sea, si alguien te dice, soy feminista, y tú le preguntas, ¿ya leíste el origen de la familia? La propiedad privada y el Estado de Engels, y te dice que no, pues no es feminista. O sea, no tiene ni idea de qué chingado está hablando. Y listo, y si alguien me está viendo, pues ya lo dije. Y pues eso, ¿no? Decirles que se sumen, pues ya ni les digo ni madre, ya. Es más, ni se sumen. Ya no se van a, ya ¿cómo se llama? Ya es luego a mí no me gusta estar diciendo, dale like, dale Compartir. compartir, dale like, dale compartir, dale me gusta, o sea, y si les gustó, pues le van a dar like. Si no les gustó, pues ya, que no le den ni madre. Y aparte estamos transmitiendo para Facebook, y Palestina Libre dice gracias. Y Ruso Rojo, nuestro amigo de Venezuela, dice saludos desde Venezuela. Felicito lo consecuente que son mis compañeros. Sí, pues gracias, y hacemos el intento, la verdad es que hacemos el intento. Entonces, pero ahí vamos, o sea, no, yo pienso que el camino es, tenemos que formar a la gente políticamente, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero pues si alguien cree algo diferente, pues no importa, pues está en su derecho de hacerlo y de seguir sus ideas y comprometerse a ellas, ¿no? Yo dije, voy a iniciar con esto, y llevamos ya unos meses, y no hemos fallado, ¿no? Y esperamos no fallar, porque luego surgen cosas, ¿no? Entonces, luego surgen cosas, pero pues no importa, ahí vamos a estar. Entonces yo ya me despido, gracias compañera por estar aquí siempre al pie del cañón, y pues nos vemos a todos, un saludo, bye, bye, bye. Ay, gracias.